Bueno, una de las primeras cosas es evidentemente superar los vicios de estas democracias realmente existentes, con todo lo que ya hemos estado viendo. Sin embargo, creo que en el siglo XXI hay como dos trampas antidemocráticas que son importantes tenerlas porque son también como ejes de transformación que son fundamentales para nosotras como feministas. Una de ellas es la creciente tensión entre el mercado y la ciudadanía, o sea, y mucho más claramente entre democracia y sistema económico actual. Y el otro es otro de los núcleos duros de la actual democracia, es el haber obviado o silenciado las consecuencias políticas, subjetivas, epistemológicas del reconocimiento de la diversidad, de esta diversidad que hemos estado viendo en las diferentes luchas, pero que generalmente están teñidas de desigualdad. No es que somos diversas y somos desiguales, ¿no? Por sí, el tipo eso muy importante. miradas. Entonces, estas son como dos, aparte de todas las otras dimensiones que queremos cambiar en la democracia, pero estos son como nudos evidentes en este periodo que se añaden a todas las demás distorsiones de la democracia, ¿no? Yo les decía, estos días he estado recurriendo mucho en este artículo que hice ahora para esta visita, que todavía está en proceso, en todo caso. Recuperé nuevamente a Julieta, quien me imagino que todos ustedes saben quién es Julieta. Y la recuperé porque, hablando de democracia radical, ella creo que fue la primera, de lejos, que planteó las bases de lo que para nosotras en América Latina constituiría una democracia radical. Lo que yo voy a leer, esta pequeña frase de ella, es del 83. Del 83, fue publicado en el 86, ¿no? Ella dice: una de las características más notables del feminismo contemporáneo es una suerte de irresponsabilidad para con el paradigma científico y los conceptos que se asumen en su lenguaje. Esta especie de desparpajo de mezclarlo todo, como si se tuviera la certeza de que las tablas de la ley del conocer, por venir desde lo alto, se hubiesen hecho añicos en su caída a lo humano, y que en consecuencia habría que arreglárselas con lo que tenemos. Más allá de la insolencia y del arrojo, la libertad y el desorden que de ellos se derivan me resultan muy gratos. Proporcionan algo así como una licencia para expresar. Entonces yo creo que este es un primer arranque que es fundamental. O sea, nosotras construimos teoría, construimos epistemología, construimos mirada crítica y radical, nombrando lo que no tenía nombre hasta ese momento. Violencia no existía, sexualidad, aborto, derechos sexuales y reproductivos no existían, no estaban en el horizonte de referencia de las mujeres ni de la sociedad. Y lo que el feminismo hizo fue asumir esta licencia para expresar. Y al hacerlo, inmediatamente salió de los rígidos marcos interpretativos de la realidad, con su objetividad, con su masculinización, con su falta de espacio para la subjetividad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y creo entonces de que el rol de los movimientos feministas para este proceso fue absolutamente fundamental, ¿no? Porque en América Latina estos movimientos han sido históricamente fuerzas democratizadoras. O sea, los feminismos en América Latina, en la mayoría de los países, salieron luchando por la democracia, tanto en el Cono Sur como en Centroamérica y México. Entonces han sido históricamente fuerzas democratizadoras en diferentes momentos. La lucha contra la dictadura han sido muy claras, pero cada una de las conquistas o las propuestas de las mujeres, aunque no sean conquistas, cuando se posicionan en lo público político, son dimensiones que comienzan a enriquecer una mirada de democracia que es parcial, que está reducida básicamente a lo político electoral y que no abarca
todos los espacios, como alguno de ustedes estaba diciendo en ese momento, ¿no? Entonces creo de que los feminismos en América Latina, en la medida que las luchas feministas que han recorrido el siglo XX y por supuesto el siglo XXI han respondido a las exigencias y carencias democráticas de los contextos en los que nos ha tocado vivir, partiendo de la base que nuestra lucha no es una lucha de mujeres, nuestra lucha es una lucha democrática, y es una lucha interseccional, y es una lucha política que transforma, en la que sabemos que si no transformamos las estructuras básicas de dominación a todos los niveles, nuestra posibilidad de ser sujetos plenos de derecho y de ser reconocidas en nuestros derechos como ciudadanas quedan totalmente debilitados, ¿no? Entonces ha sido una interpelación y una disputa de sentidos teóricos, políticos, epistemológicos, cuestionando todos los paradigmas tradicionales, ¿no? La otra cosa interesante, esto del hablar, el nombrar instituye, también el nombrar la crítica habilita la posibilidad de la transformación. En el momento que uno critica es que ya comienza a darse cuenta de que algo diferente tiene que comenzar a desarrollarse, ¿no? El enunciado de lo personal es político, extiende el concepto mismo de democracia desde el minuto que habla de la necesidad de una transformación en esferas distintas, es decir, en el conjunto de las relaciones de poder, ¿no? Una cuestión que desde el feminismo puede parecer muy obvia, pero en la etapa anterior salía mucho la pregunta sobre la experiencia, no quiero decir traumática, pero sí conflictiva de la relación con las izquierdas, ¿no? Entonces me parecería interesante si podemos retomar en algún momento esta idea de lo democrático por refundarse, ¿no? en la práctica política, desde este concepto de las esferas distintas, ¿no? de la vida común. ¿Cómo? Eso lo estoy evidentemente incorporando, ¿no? No, lo que yo quiero ahora es simplemente, para llegar también a esto, ¿no? Tratar de señalar solamente algunas de las dimensiones que, en las que el feminismo latinoamericano ha contribuido a la radicalización de la democracia, ¿no? Uno de ellos es, y tiene que ver con esta última pregunta también, o sea, la ampliación de la política, ¿no? A varios niveles, ¿no? Primero, esta idea de cuestionar una política que solamente sea representativa, no solamente porque reduce la democracia a su dimensión más primaria, que es la electoral, sino que al mismo tiempo, en la medida que han surgido todos estos nuevas miradas, nuevos actores, nuevas luchas que hemos estado recogiendo en este proceso, cualquier idea de representación evidentemente queda corta, porque son mucho más los intereses representables que antes. Entonces hay necesidad de buscar otras formas, ¿no? De acercarse a la posibilidad de hacer una democracia que sea inclusiva, pero que al mismo tiempo no caiga en las formas tradicionales de representación que pasan solamente por determinado tipo de dimensiones, como los partidos políticos, incluyendo los partidos políticos de izquierda, ¿no? ¿Y por qué? Y aquí siempre avanzo en eso que ha preguntado recién Rosario, o sea, porque las izquierdas, que han sido, y para muchas de nosotras siguen siendo, un horizonte de transformación, no la izquierda específica, el horizonte de las izquierdas, ¿no es cierto? Ese horizonte de las izquierdas en América Latina ha sido tremendamente ingrato con las mujeres, tremendamente ingrato con una propuesta de cambio más radical, básicamente por varias razones, ¿no? Pero yo creo que básicamente porque no han considerado primero su democratización interna, con lo cual las mujeres seguimos estando en disputa permanente por ampliar los espacios, pero segundo, porque la agenda de transformación de los partidos políticos no puede llevarse adelante en sí misma, si no se articula con otras formas de conocimiento, con otra producción de saberes, con otras experiencias políticas como la de los movimientos sociales. Y entonces una realidad, una mirada muy interesante e importante, pero parcial,
que tiene que ser articulada con otras expresiones de actores y actoras sociales luchando por transformar en la cotidianeidad y en sus movimientos las estructuras de opresión que los confrontan, ¿no? Vamos a seguir hablando de esto porque no es solamente ese tipo de cuestiones, más adelante también lo tenemos, ¿no? La otra dimensión de ampliación de la política que me parece que es fundamental es que los feminismos permanentemente han posicionado nuevas formas y nuevas dimensiones de lucha y de conocimiento político en la agenda política que antes simplemente no estaban, así como la violencia primeramente, así como la sexualidad, etcétera, etcétera. En este momento creo de que hay una ampliación bastante más grande de la forma en que los feminismos están tratando desde diferentes espacios de posicionar nuevas perspectivas y nuevas miradas, ¿no? De problemáticas no reveladas previamente, porque simplemente no estaban las condiciones, no estaban las actoras, no estaban las voces que traían estas diversidades, como yo les decía con el ejemplo de mi amiga Sueli Carneiro, cuando decía, bueno, ustedes con su forma de teorizar nos dejan simplemente fuera de todo esto, o las compañeras indígenas que dicen, para nosotras el género es un término colonizado, porque no es capaz de recuperar lo que es el tipo de relación de complementariedad que ilumina nuestra cosmovisión. Podemos discutirlo. Yo creo que la complementariedad sigue siendo desigual, pero las indígenas lo cogen y luchan por la paridad, ¿no? Para que esa complementariedad sea paritaria. Y entonces eso evidentemente nos junta en la propuesta de lucha, pero eso está generalmente ausente de lo que es nuestras reflexiones y nuestra mirada. Y la otra característica que me parece central en este proceso de ampliación de la política es de que estas voces no salen de los centros hegemónicos, no salen ni siquiera de lo que podríamos llamar aunque suene bastante feo, los feminismos hegemónicos, es decir, los feminismos que tienen un poco más de posibilidades de desarrollo y de poder, porque somos urbanas, porque somos de determinado tipo de sector social, etcétera, etcétera. Entonces, al surgir de los márgenes, amplían de una forma realmente fundamental este proceso, ¿no? Porque iluminan esto que llama tan claramente Boaventura de Sousa Santos las ausencias que son aquellas dimensiones de la vida que están profundamente trabajadas para que no existan, ¿no? Entonces, el recuperar todas esas dimensiones que están ausentes y además nos traen una forma diferente de relocalización de la producción de conocimientos, en esta idea de que los conocimientos son múltiples, que los conocimientos son todos válidos pero parciales, y al mismo tiempo que expresan las experiencias y las subjetividades de actoras y actores sociales que estaban que no estaban en los centros hegemónicos, ¿no? Entonces es desde los márgenes también, porque evidencian cómo los conocimientos surgen desde otras dimensiones no concebidas y no miradas de antemano, ¿no? Y eso evidentemente ha significado, o sea, cuando hay muchos más espacios de democratización de la política, eso significa también una verdadera reestructuración del campo que entendemos como político, ¿no? Dentro de esto, yo siempre también pongo el ejemplo de cómo nuestras luchas en un momento determinado, a partir de determinado tipo de estudios, de determinado tipo de consignas, por ejemplo, son capaces de desbordar lo político fuera de las estructuras y las jerarquías formales. Mi ejemplo fundamental es la experiencia del movimiento feminista chileno en el 83, el 8 de marzo, en la Plaza de Armas, cuando las feministas fueron con una pancarta de cabo a rabo que decía: democracia en el país y en la casa. Y esto nos revela muchas cosas, nos revela que esta sola consigna condensaba justamente este posicionamiento en lo público, incorporando a la política de lo privado en un terreno tan minado
como el del Chile pinochetista, pero que era válido para todas las democracias realmente existentes, o sea, no solamente para las dictaduras, ¿no? Y también que esta consigna expresaba una teoría de la democracia y una forma profundamente transgresora de hacer política. Varias enseñanzas de esto. Primero, la producción de conocimientos es múltiple, no sale de la academia. Una consigna como esta puede tener tanto o más validez que una investigación a profundidad de 3 años, porque nos dice realmente, cambia totalmente lo que es la forma tradicional de ver la política, ¿no? Junto con esto, y en relación a este mensaje, está todo este posicionamiento de los feminismos ya histórico desde mucho tiempo de lo privado como político, ¿no? O sea, recuperar la vida cotidiana como la vida, como el espacio de lucha para su democratización ha sido uno de los grandes aportes de los feminismos, que evidentemente ha sido recogido por muchas personas y por muchas teóricas y teóricos aliados de los feminismos, ¿no? También en estas miradas yo siempre cito a Norbert Lechner, porque Lechner creo que ha sido uno de los que más entendió de qué se trataba este asunto de la vida cotidiana. Y entonces él bueno, más adelante voy a terminar con Lechner, ¿no? Creo que lo personal es político subvierte las bases de una racionalidad tradicional al colocar no solo la absoluta interrelación entre lo público y lo privado, sino también al poner al debate público asuntos privados de alto contenido político, ¿no? La sexualidad diversas, la pluralidad del tipo de familia, la violencia doméstica, sexual, emocional, simbólica, los cuerpos políticos, etcétera, ¿no? Son algunas de las instancias, de las tendencias de fuga en este proceso de democratización de las vidas cotidianas, ¿no? En este proceso, y eso es una de las cosas que me parece más importante, recuperar el rol de los movimientos sociales es fundamental. El rol de los feminismos como movimiento es también fundamental. Y aquí no me voy a meter a definir qué entiendo por movimiento. Lo único que quiero remarcar es de que el movimiento, las formas de construir movimiento del siglo XX son diferentes a la forma de construir movimiento en el siglo XXI. Sin embargo, los movimientos existen y están reflejados en lo que ustedes hacen, están reflejados en las formas que buscan de articulación, en la forma que se quieren conectar con otras luchas, en las disputas que están llevando adelante para poder avanzar en determinado tipo de teorizaciones, etcétera, etcétera. Bueno, entonces los movimientos sociales de alguna forma y el movimiento feminista con mucho más fuerza posiblemente prefiguran lo que puede ser una forma diferente de organizar la sociedad, ¿no? Y esto trae la otra dimensión importante que es el surgimiento de una nueva subjetividad, ¿no? Cuando una de las cosas que uno de los aportes fundamentales, creo, ha sido no solamente la politización del malestar de las mujeres en lo privado, que creo que ese ha sido uno de los logros centrales de los feminismos desde sus orígenes en la segunda ola, sino también la recuperación de la subjetividad en la política, ¿no? A partir de estos conocimientos situados de los que estábamos hablando, esos conocimientos situados son subjetivos, pero son subjetivamente válidos para armar propuestas y miradas políticas, ¿no? Entonces, porque en esta mirada más articuladora la articulación es entre conocimiento y emoción, entre lo objetivo y lo subjetivo, entre cuerpo y mente, entre lo público y lo privado, lo doméstico y lo público, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces esto sí alimenta nuevas subjetividades, ¿no? Y entonces el aporte de la epistemología feminista, yo les decía, era esta proposición de los conocimientos situados, ¿no? Donde la parcialidad de cada una de estas miradas, como dice Amaya Pérez, ella dice, la parcialidad no es un mal inevitable, al contrario, es un recurso epistemológico que permite acercarnos a ver junto a otros la realidad y no
a hablar por otros, ¿no? O sea, esa es una diferencia más o menos sustancial en la forma de acercamiento, ¿no? Ahí vuelvo a Norbert Lechner, ¿no? Lo que él decía, que ante la devaluación de los contenidos de la política por efectos de la lógica del mercado, múltiples asuntos que formaban parte de la agenda privada se vuelven públicos, ¿no? De identidades étnicas, sexualidades diversas, racismo, discriminación de género, etcétera, ¿no? Y entonces lo público se tiñe de experiencias privadas. Y esto, evidentemente, es un gran salto adelante, porque él dice que esto nos obliga a pensar la política desde otros marcos de sentido, desde la politización de lo privado, desde la recalificación al mismo tiempo del contenido de lo político, porque dice él finalmente, una política que no se haga cargo de las aspiraciones, miedos, subjetividades en la vida cotidiana se vuelve una política insignificante. Y entonces eso nos devuelve también otra dimensión fundamental, o sea, lo que estamos aportando a la política es una política profundamente significante para las actoras y los actores sociales en sus diversidades y en la forma en que están confrontando sus desigualdades étnico-raciales, sexuales, etcétera, etcétera. La otra dimensión que ustedes, no me voy a detener demasiado en esto, pero ya ustedes en la mañana alguien lo decía, que le interesa ver cómo la igualdad no se queda simplemente en algo abstracto. O sea, la igualdad ha sido una de las... se ha visto siempre como una dimensión constitutiva de la democracia, sin embargo, ha sido generalmente una igualdad esquiva, abstracta, aparentemente inalcanzable para las mujeres, pero también para las negras, los negros, los indígenas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la lucha por la legislación es fundamental para poder ampliar los derechos, pero las limitaciones son bastante obvias, o sea, no son perspectivas interculturales, no siempre llegan a todo, no hay conocimiento total de este tipo de propuestas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es tratar de construir lo que entendemos por igualdad, ¿no? Y de construir a partir de algunas de las preguntas básicas, ¿no? ¿Cómo y quién define lo que hace iguales en realidad a las personas? ¿Cómo evitar el dualismo androcéntrico que equipara la igualdad con el paradigma masculino? ¿Cómo evitar que la experiencia de las mujeres se perciba como una particularidad devaluada en referencia a otra particularidad que se convirtió en hegemónica, que fue la masculina, por ejemplo, ¿no? O esto tiene que ver también con la dimensión racial, o sea, cómo lograr que una particularidad como la raza, entre comillas, blanquiñosa, se convierte en hegemónica frente a otras particularidades que quedan totalmente subordinadas, ¿no? Y cómo atender el derecho a la igualdad, que no invisibiliza la desigualdad en el acceso a recursos, diversidades étnico-raciales, sexuales, de capacidades, etcétera, ¿no? Entonces, la igualdad, para no ser abstracta, se fundamenta básicamente en el reconocimiento de la diferencia y la multiplicidad de formas de vida, ¿no? Esta mirada a la igualdad desde la diversidad no es necesariamente simple, ¿no? O sea, nos lleva a varias dimensiones. Primero, nos pone en evidencia cómo las promesas del discurso democrático liberal simplemente no tienen cabida en esta posibilidad de avanzar en una mirada democrática más compleja, ¿no? Porque se sustenta en 4 contradicciones fundamentales, y esto aquí cito a Manuel Castells, ¿no? Él dice que o sea, todas estas contradicciones que oscurecen la promesa de igualdad, ¿no? La primera, la inclusión de minorías con excelencia y de mayorías totalmente devaluadas, ¿no? O sea, todo lo que significa la acumulación de riquezas, de recursos, teniendo en cuenta además que América Latina no es el continente más pobre, es el continente más desigual de todos los continentes, incluyendo el africano, ¿no? Que ya es bastante decir, ¿no? La otra dimensión es la privatización y mercantilización de la libertad, reduciéndola a la libre competencia y negando la libertad de decidencia. O sea, la libertad es tener libertad para comprar y para vender. La ciudadanía se equipara al acceso a mercado y no al acceso
a ser sujeto de derechos, ¿no? La otra dimensión es, y se reduce además a la libre competencia. Ser libre es hacer libre competencia. La otra idea que me parece realmente fundamental es el secuestro de la noción de paz, que aparece como expresión del status quo. La paz significa que la sociedad deja de tener conflictos, pero como tiene conflictos, ¿qué es lo que hace el poder? Criminaliza la protesta. Entonces, todos esos mecanismos nos van de alguna forma reduciendo los límites de la posibilidad de una democracia en forma mucho más integral y compleja, ¿no? Y eso significa además de que no podemos pensar en la democracia y con todas estas complejidades si no pensamos también en una dimensión central, que es la dimensión del poder que la diversidad contiene, ¿no? Y que la igualdad vista como universal y abstracta ha oscurecido y neutralizado permanentemente, ¿no? Aquí quiero leerles una frase de una reflexión de una feminista hondureña, Breni Mendoza, que dice: cuando estás en los márgenes, cuando tu historia ha marcado el lugar desde el que hablas, cuando el racismo o la explotación económica ha marcado tu identidad, no puedes dejar la historia, a un lado y hablar desde ninguna parte. Ese lugar neutro que parece asumir la idea de la desidentificación no existe, es siempre un lugar de poder. Ese es, creo que, el núcleo más difícil de mirar y de deconstruir en relación a los intentos de avanzar en una perspectiva diferente de democracia, ¿no? Y eso también nos lleva a recuperar una perspectiva de democracia intercultural, ¿no? Hablábamos la vez pasada con Raúl, él decía, bueno, pero la democracia también es un concepto occidental. Claro que es un concepto occidental, y uno de los más preciados, y uno de los más mal usados, ¿no es cierto? Sin embargo, no es la única forma, o sea, en esta cosmovisión occidental lo llamamos democracia. En la cosmovisión hindú viene toda la propuesta de Gandhi en relación al cambio, que contiene una noción de democracia que no se llama democracia, que tiene otro nombre pero que está de alguna forma presente. Igualmente en muchas de las regiones de África, eso también lo dice Boaventura, el Swahili aparece como una mirada y una propuesta de democracia en los términos propios de las culturas aborígenes o indígenas de esta región. Y por eso entonces Boaventura habla de la demodiversidad, es decir, no de la democracia en diversidad, demodiversidad, ¿no? Que significa el reconocimiento de las formas diferentes que las personas y las colectividades producen una propuesta de convivencia cotidiana que permita el reconocimiento de las diferencias y permita la redistribución del poder, de los recursos, de la legitimación, etcétera, etcétera, ¿no? La otra dimensión, con la cual voy muy rápido porque ya no tenemos demasiado tiempo y quiero que hagamos una discusión más en profundidad, es el aporte que los feminismos están haciendo a una mirada diferente de la economía, ¿no? De los arreglos económicos, de las miradas de tipo. Entonces, algunas de las feministas llaman la subversión feminista de la economía. Y ahí hay una dimensión fundamental a recuperar, que es el hecho que las democracias realmente existentes, estas democracias de baja intensidad, han subordinado la política a la economía y han reducido la democracia no solamente a su expresión más primaria como la representación, lo que ya lo dije, sino han dejado al mercado como el nuevo ordenador social. Y creo que ese núcleo es como lo fundamental a deconstruir y a tratar de modificarlo. Creo de que además acá hay una dimensión ética fundamental, o sea, yo creo que no es posible aspirar a la igualdad
y al mismo tiempo aceptar la existencia incuestionada de un modelo económico sustentado en la existencia de condiciones de vida inviables para la mayoría de la humanidad. Las condiciones de vida sirven para un sector cada vez más pequeño y excluyen a un sector cada vez más grande, incluyendo, por supuesto, las mujeres, donde las exclusiones son más fuertes por todos los condicionamientos que ya sabemos, y mucho más en relación a su pertenencia étnica, racial, sexual, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahí hay una dimensión fundamental a reconocer, a analizar qué tipo de mercados son los que estamos queriendo desarrollar. También yo decía que no es que tengamos la posibilidad de hacer la tremenda revolución y tirar abajo el capitalismo, no, pero levantar todas aquellas prácticas prefigurativas que nos están dando posibilidades de ver otras formas de organizar el mercado, otras formas de organizar el intercambio, otras formas de organizar la economía. Y entonces, si logramos hacer eso, es muy probable que todo lo que es la economía llamada capitalista y el mercado capitalista sea una parte, pero no sea el todo, ni sea lo más hegemónico. Utopía de largo alcance, pero por lo menos que nos permite tener una mirada un poquito más fina y más atenta para ver cuáles son los elementos prefiguradores de una dinámica diferente, ¿no? Bueno, y finalmente creo que la otra dimensión que me parece central en este proceso, porque estamos hablando de derechos, estamos hablando de cambios en las subjetividades, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Dónde hay, qué es lo que nos puede fortalecer en este proceso de radicalización de la democracia? Yo creo que una de las dimensiones más importantes para nosotras, las mujeres, haya sido impulsado mucho por las feministas, es la expansión del imaginario de derechos. Es decir, las mujeres hemos accedido a la ciudadanía tarde y mal, a todas las dimensiones ciudadanas. Las mujeres al mismo tiempo, justamente por tener esta experiencia de marginación permanente de una ciudadanía pensada en términos mucho más masculinos, mucho más ligados a la economía, mucho más ligados al poder, nos ha dejado de lado. Y sin embargo, al mismo tiempo, las luchas de las mujeres y las luchas de otros sectores aliados, subordinados, han ampliado infinitamente la dimensión ciudadana. Entonces, esa dimensión, esa ciudadanía que para las mujeres, si tenemos que hacer la diferenciación entre lo que es la ciudadanía objetiva, tenemos derechos, generalmente no tenemos los recursos para ejercitarlo, y eso significa de que nuestra ciudadanía subjetiva pesa más algunas veces que nuestra ciudadanía real, objetiva, que es toda América Latina en este momento tiene leyes de igualdad para las mujeres. Toda América Latina tiene leyes de violencia en contra de las mujeres. Yo me pregunto, o sea, las leyes de violencia son absolutamente fundamentales, no nos están dando efecto, tenemos que ver cómo las repensamos evidentemente, pero me asombra siempre cómo la violencia ha sido la dimensión de lucha de las feministas que ha calado mucho más rápidamente no solamente en los estados, sino también en las iglesias, por ejemplo, también en los sectores incluso conservadores. O sea, nadie puede estar a favor de la violencia. Claro, no entremos a la violencia sexual, ¿no es cierto? Porque ahí entonces ya hay diferencias, pero en general la violencia sí es asumida. Y es asumida, y eso es lo que a mí me da realmente, me da que pensar. Yo creo que es asumida mucho más generalizadamente que las otras dimensiones, porque es lo que más acerca a la mujer a su calidad de víctima, y no de sujeto ciudadano, y no de sujeto de derechos. Incluso las políticas mismas acentúan la mirada de la mujer como víctima también, y no solamente las mujeres. Fíjense, ayer estábamos también discutiendo, ¿no, Raúl, acerca de la Teletón? ¿Con quién estábamos? ¿Quién las Naciones Unidas ha sacado un documento diciendo la Teletón es una mierda? O sea, porque victimiza y no pone a estas personas como sujetos de derechos. Entonces, creo que es muy fácil que despolitizar cualquiera de estas luchas desde esta perspectiva, ¿no? Bueno, pero lo que quería decir es de que con este avance de las ciudadanías, toda la concepción tradicional de ciudadanía dada por
por Marshall, que ha sido tan interesante en la forma que lo hizo, simplemente se quedó corta. O sea, no es solamente ciudadanía civil, social y política, es el surgimiento de dimensiones ciudadanas que aún no están consagradas, la mayoría de ellas, pero ya están instaladas en el horizonte referencial de los movimientos y de las sociedades en sectores bastante más significativos que antes. La dimensión étnica racial de la ciudadanía, la dimensión global de la ciudadanía, que viene con mucho más fuerza a partir de los procesos de migración, gran megatendencia de la época, la ciudadanía sexual, que viene obviamente por la diversidad sexual, lesbianas, gays, pero en todo el último periodo toda una dimensión que desestabiliza incluso el género en toda su expresión binaria, que es la existencia de la transexuales, travestis, intersex, etcétera, etcétera. Entonces las mujeres han superado esta ciudadanía subjetiva de inmerecimiento de derechos, que se hace eco de la forma en que la sociedad las deslegitima, a comenzar a sentirse sujetos merecedores de derechos, a comenzar a recuperar esto que Hannah Arendt escribió con tanta fuerza ya hace varios años, no en la conquista de un derecho específico, necesariamente, aunque es importante, sino la conciencia del derecho a tener derechos. Y eso es una revolución subjetiva fundamental para nosotras las mujeres, ¿no? Posiblemente es una de las revoluciones más significativas de la subjetividad democrática y ciudadana para las mujeres, ¿no? Todo este proceso evidentemente tiene avances y retrocesos. La lucha por los derechos es muy importante, pero creo que los feminismos, desde esta perspectiva de radicalización de la democracia, hay una dimensión subjetiva, una dimensión cotidiana, una dimensión de transformación de lo que es la cultura política cotidiana, una expresión contracultural y contrahegemónica que es fundamental levantarla, ¿no? La única forma de que nuestras demandas lleguen a donde queremos que lleguen para su reconocimiento, o sea, una demanda no llega al Estado por su urgencia ni por su dramatismo, sino, imagínense, todo lo nuestro ya estaría ahí, ¿no? Si no llega por la capacidad que tenemos de ponerla, de expandirla en públicos más amplios. Y entonces ahí viene la dimensión de las alianzas. Y las alianzas, y con esto termino, para mí las alianzas son fundamentales en este proceso de ir más allá del feminismo. Yo diría de ir más allá quizás de un feminismo más encapsulado para ir hacia un feminismo que se abre a otras dimensiones, pero que en ningún momento abandona ni su agenda ni su autonomía. ¿Sí? Pero la diferencia es de que no es una autonomía cerrada en sí misma, sino que es una autonomía dialogante y negociadora. Sabemos que los movimientos otros no siempre van a aceptar todas nuestras agendas, pero sin embargo mi negociación con ellos va para ver cuáles son los puntos de coincidencia en este momento, pero cómo esto está pendiente para nuestra conversación. E igualmente con el Estado. Si el Estado no está en capacidad sino de aceptar determinado tipo de dimensiones, por ejemplo, del aborto. En este momento hay 3 causales acá, en Perú tenemos ya una que está legalizada. Claro, yo tengo mi agenda de despenalización del aborto, tengo la agenda de que las mujeres decidamos sobre nuestro propio cuerpo, y aquí quiero hacer una pequeña salvedad de la que estábamos conversando hace un rato, cómo las feministas estamos quizás haciendo demasiado énfasis en el aborto y no estamos haciendo énfasis en la maternidad. Claro, porque la maternidad es la que nos trae como más complejidades, ¿no es cierto? Sin embargo, luchar por el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo significa capacidad de decidir para hacernos un aborto en un momento determinado, como la capacidad de decidir que yo no quiero un aborto y quiero tener la experiencia de la maternidad. Y las dos cosas son absolutamente fundamentales y legítimas en nuestras vidas. Y las condiciones para ser madre también. Y pelear por las condiciones para ser madre. El derecho a la maternidad implica generar las condiciones para poder ser madre, sobre todo en un momento en que las mujeres están postergando la maternidad, ¿no es cierto? Y muchas veces después no pueden ser madres porque no tienen esa cantidad de dinero enorme que significa.
o sea, hay mucho que discutir en eso. Yo siento que se ha focalizado mucho en el tema del aborto, está bien, muy bien, pero muchas mujeres sienten el derecho, deberían levantarlo el movimiento feminista, yo siento, para hacerse eco de lo que sienten muchas mujeres, que son las condiciones para ser madres, y no ver la maternidad solamente como costo, que muchas veces se ha visto así, sino también como el lado positivo de la maternidad, como el desarrollo de la afectividad, y eso que nos hace muy plenas como personas, ¿no? ¿Cómo no? Yo ahí lo quiero recuperar como también la dimensión ciudadanía, la dimensión reproductiva y el derecho a la dimensión reproductiva y sexual dentro de la ciudadanía. Sin embargo, yo creo también ahí hay una dimensión importante, estando totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. Hay una experiencia de las mujeres que no se puede dejar de lado, las luchas que tenemos que hacer para habilitar que las mujeres madres puedan seguir participando en la política, puedan seguir participando en el trabajo, etcétera, requiere un cambio sustancial en la mirada incluso económica. Por eso los feminismos hablamos de la economía del cuidado, que el cuidado no es solamente de las mujeres, sino que tiene que ser asumido por la sociedad. Sí. Yo igual siento, no sé, yo estoy en desacuerdo con eso, igual de que el feminismo, o sea, el feminismo que más conocemos en Chile por lo menos es un feminismo que es sumamente dentro de un discurso pro-familiar. O sea, yo diría que de hecho como que en general todo lo que han tenido que ver con políticas feministas estatales tiene que ver con protección social y tiene que ver con la mujer como madre. Entonces yo creo que en realidad, aunque puede ser que, o sea, no estoy discutiendo la, no sé, validez y trabajar también eso, está bien, pero yo creo que tradicionalmente en Chile eso ha sido muchísimo más trabajado que todo lo que tiene que ver, digamos, con otros tipos de derechos, por ejemplo, que... Eso no es feminismo, eso tiene que ver con la mirada del Estado respecto a las mujeres, y eso no es feminismo. La mirada del Estado ha sido mujer-madre, ¿verdad? Pero eso no es feminismo. El feminismo siempre se ha levantado más con la bandera de lucha al aborto. Y yo siento que, siendo una bandera de lucha absolutamente legítima, siento que hay una deuda de parte del movimiento feminista respecto de algo que nos hace plena como persona, ¿no? Que es poder vivir la maternidad y poder vivirla en buenas condiciones, pero con los tiempos, con todo lo que como personas, no estoy de acuerdo con eso. A ver, escúcheme no, aquí hay posiciones diferentes y creo que estas posiciones justamente son parte de las complejidades de las luchas nuestras. No es lo que no haya que conversar, al contrario. Al contrario, justamente por eso es interesante que salga. Yo estoy súper de acuerdo con la Hilary. Para mí es súper violento como la idea de que la maternidad nos haga súper plenas, porque además deja fuera un montón de mujeres que entonces no podrían ser mujeres. No, perdón. No. A ver, perdón. No podrían ser mujeres plenas, potencialmente. Perdón, yo no quise decir eso. O sea, es súper lógico que el derecho a decidir significa el derecho a decidir ser madre, el derecho a decidir abortar, el derecho a decidir no tener ni hijo ni hija. El derecho a decidir es todo eso. Sin embargo, desde mi perspectiva, yo siento que muchas veces el movimiento feminista, por lo menos acá en Chile, ha puesto la mirada de la maternidad como el costo, como lo negativo, como el aspecto que te limita. Y sin embargo, no ha recogido lo otro de la maternidad, que es un lazo importante que uno puede desarrollar con otra persona, que es el lado afectivo. Y en ese sentido no se generan las condiciones para que las mujeres que quieran ser mamá puedan serlo. Te discriminan en el ISAPRE, tienes un tipo de trabajo que no puedes tener los tiempos necesarios. A eso me refiero. Hay unas palabras, hay intervenciones pedidas un poquito rápido. Sí. Un momentito, déjenme terminar esta parte y abrimos esta discusión con este punto y con otros más, ¿no? Porque, a ver, yo creo, yo soy madre, y entonces también me siento como identificada con esta otra dimensión, pero al mismo tiempo me siento estafada en relación a mi maternidad, porque nunca tuve, primero que fui madre sola, y al mismo tiempo, o sea, porque el papá de mi hija murió cuando yo estaba regresando de Chile para Perú a los
al poco tiempo, pero si yo no hubiera tenido a mi vecina, que tenía la hija de la misma edad de mi hija, ¿no? Que crecieron prácticamente juntas, y no hubiera tenido a mis hermanas y mi mamá, yo no hubiera podido ser parte de la construcción del movimiento feminista peruano. Te lo digo realmente. ¿Por qué? Porque el problema es, o sea, y al mismo tiempo, por supuesto que gocé mi maternidad de muchas formas y quiero reivindicar esto como una dimensión fundamental, pero quiero reivindicar las difíciles condiciones que las mujeres madres tenemos, en la medida además de que hay una trampa y una hipocresía, porque se valora la maternidad y al mismo tiempo no se le da ninguna de los reconocimientos, y creo que el riesgo más grande es cómo discernir para la ciudadanización de las mujeres romper esta ecuación que es casi indiscernible entre la sexualidad y la reproducción. Eso creo que es una de las dimensiones fundamentales, porque si no, seguimos construyendo la identidad de las mujeres solo por su capacidad de ser madres y no por su capacidad de ser sujetos de derecho. Eso significa ponerla, y por eso la maternidad es tan importante, por eso es interesante ponerla, discutirla, recuperarla, exigir determinado tipo de condiciones y en todo eso evitar que la definición de las mujeres sea solamente por la maternidad, ¿no? Entonces hay muchas trampas en ese proceso que hacer, ¿no? Y creo de que ahí, bueno, esto simplemente me lleva a terminar diciendo de que cuando hablamos de democracia radical o de radicalización de la democracia, estamos hablando de una multiplicidad de sujetos, multiplicidad de luchas, nuevas categorías epistemológicas. Estamos aspirando a la democratización de muchos más espacios. Entonces podemos hablar de democracia cognitiva y de conocimiento, con el reconocimiento de la valía como pares de los diferentes saberes y no la hegemonía de uno solo. La democracia, obviamente la democracia racial, la democracia social, la democracia de género, la democracia sexual y la democracia reproductiva para las mujeres, ¿no? Estas yo creo que son algunas de las dimensiones estrechamente intersectadas que son, podríamos decir, el núcleo central también de lo que es una perspectiva de una democracia radical en permanente construcción. Como decía Fernando Calderón, para la ciudadanía, yo lo agarro para la democracia, porque es profundamente válido para las dos. La democracia es una permanente y nunca acabada construcción sociocultural, que viene de las actoras, que viene de las contradicciones, que viene de las carencias, que viene del análisis crítico de la forma en que nos posicionamos frente al mundo y aquellas formas que queremos realmente transformar en este proceso, ¿no? Ahora sí. Entonces, ampliamos. Yo creo que una cosa no es excluyente de la otra, lo que plantea, no sé cuál es, Paulina. De hecho, las luchas feministas en este último tiempo que se han venido dando en el plano de los derechos sexuales plenos, en el goce de los derechos sexuales plenos, y eso tiene que ver con la anticoncepción, con el aborto, con el derecho a la maternidad, pero maternidad ejercida en forma igualitaria, en el sentido de tener las condiciones socioeconómicas y culturales para poder ejercerla. Los cuidados del goce, cuidados para el goce de la sexualidad, de las distintas sexualidades que se pueden vivir, y educación sexual, todo como parte de un mismo proceso que se debe dar para que el goce de los derechos sexuales sea efectivamente pleno. En ese sentido, las políticas que ha emergido desde el CERNAM, desde la creación del CERNAM, han sido más bien desde una visión maternalizada y sobrematernalizada. Efectivamente, eso no es necesariamente parte de las construcciones feministas. Si uno mira la historia de cómo han venido las luchas feministas hasta ahora, el CERNAM viene a ser como un cortafuego a los movimientos feministas hasta entonces, que empiezan a exigir democracia en el país y que por lo tanto hasta ahí
queda institucionalizado de una forma en que el feminismo no necesariamente está contento. Leímos la historia de forma bastante crítica. Y lo otro es en términos de cómo se enfrenta esas maternidades, esa ayuda. Es en el mismo sentido del gasto focalizado. Es decir, focalizamos a ciertas madres de ciertos estratos específicos y entregamos cierta ayuda en torno también a lo mismo que hablaba Virginia, de la victimización de la figura de las mujeres. Entonces, creo sumamente necesario, obviamente, la reflexión en torno a cómo nos insertamos dentro de la política mujeres, cómo la practicamos desde las distintas posiciones y diversidades existenciales, digamos. Yo soy mamá, hago política desde hace harto rato, soy feminista y cuesta un mundo. Yo te comprendo en tus palabras, cuesta un mundo poder hacerlo. Y hay que tener ciertas condiciones, y en ese sentido me pregunto, ahora estoy leyendo un libro que se llama La Cuestión Feminista, y ahora la Carol Pateman, y habla sobre el ingreso básico como parte de una democracia fundamental, en el sentido de que si no hay un ingreso básico y si hay una capitalización y un gasto focalizado, es casi imposible que podamos generar esta emergencia de las mujeres que estamos sin condiciones, o que no necesariamente tenemos las condiciones, y que tenemos en la diversidad, distintas experiencias para hacer política, para vincularnos con la ciudadanía y para poder ejercer estos derechos plenos. ¿Ves que en la América Latina actualmente hay algún proyecto político que se acerque medianamente a una democracia radical? Estoy pensando en los proyectos de Buen Vivir, de Vivir Bien, etcétera, en donde lo que ha pasado en Bolivia, qué sé yo, lo que ha pasado en Ecuador, para decir, bueno, en América Latina, ¿cómo construimos o cómo se materializa esta democracia radical con estos cortes que tú nos has presentado? Pero sí creo que el feminismo tiene una deuda respecto de trabajar, por ejemplo, reconocer el trabajo reproductivo. Y en ese sentido, la maternidad o sea, el trabajo reproductivo que hacen las mujeres ha sido súper poco reconocido respecto al feminismo. Entonces, como saquémoslo afuera, ya, pero ¿cómo reconocemos lo que está pasando adentro como trabajo también? Y por otro lado, también la falta de cuestionamiento a la distribución de las labores de cuidado. Entonces, claro, sí, las políticas maternalistas solo se sientan en el binomio mujer-madre. ¿Cómo cuestionamos ahora que las políticas de cuidado y las responsabilidades sean responsabilidades compartidas y no se sienten solo respecto de las mujeres? Dale. Solo quería agregar esto de que estoy súper consciente de que nosotros, por decir, la política maternalista no son feministas. No obstante, hay feministas y liberales y institucionalistas, o sea, hay mujeres que se llaman feministas que proponen esas ideas, ¿no? Y yo, no sé, soy historiadora y es como una cuestión que viene de hace muchísimo tiempo, que por supuesto hay discursos feministas, de mujeres que se llaman feministas, que levantan esto de una cierta protección de la familia, o pensar incluso esto así de mujeres feministas marxistas que pensaban en esto así, la reproducción como al centro, o incluso como la reproducción como biológica, como al centro, digamos. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que efectivamente yo encuentro problemático eso. O sea, yo encuentro que efectivamente el feminismo, por lo menos el feminismo, que yo creo que un poco lo que estamos hablando respecto a la democracia radical, para mí es un feminismo que tiene que posicionar a la mujer como mujer sujeta a derechos de todo tipo y no desde esto de mal. Alguien habló de la autonomía, me interesa mucho hacer esta precisión. Creo que vale la pena, yo les dije cómo para mí es fundamental pensar en las alianzas, pero al mismo tiempo mantener las autonomías en el sentido de nuestras agendas políticas de transformación. También decía en un momento de que una de las dificultades que hemos tenido en los feminismos en un momento determinado, especialmente cuando hubo mucha más fuerza en la institucionalización de los feminismos, era comenzar y en la prioridad de estrategias de lucha solamente en relación al Estado, esta dificultad que trajo el luchar por lo posible, como dice Sonia Álvarez, dejando de nombrar lo deseable. Entonces muchas partes más radicales de nuestras agendas no es que desaparecieron, sino que quedaron como un poco más al margen, un poco más oscurecidas, ¿no? Y claro, y lo deseable es toda esta revolución subjetiva, emocional, la forma de pensar la igualdad desde la diversidad,
el cuerpo con su derecho a decidir y no solamente con algunas causales, a pesar que eso es un avance sustancial, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que por ahí hay una cosa que me parece importante de la autonomía política de los feminismos, pero también estamos con o sea, es fundamental recuperar la autonomía física, que tiene que ver con esta discusión, o sea, ser madre o no ser madre, tiene que ver con el derecho evidentemente a la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, tiene que ver con la lucha en contra de la violencia, etcétera, etcétera, ¿no? La economía, la autonomía sociocultural, que cada vez es más importante cuando estamos en este momento visualizando que hay otras cosmovisiones más allá de la cosmovisión con la que hemos juzgado el mundo y hemos teorizado en el siglo pasado, por decirlo de alguna forma, y la autonomía económica, que es la más complicada y es la que está marcando las dificultades de todas las demás. O sea, estas no son autonomías que simplemente una está regia por un lado y no por el otro, o sea, van absolutamente interrelacionadas. Y es tan profunda la dificultad con la autonomía económica que muchas de estas otras autonomías simplemente no resultan. Mujeres que son violentadas, que van a las casas de refugio durante 2 o 3 meses y que vuelven con el golpeador porque no tienen posibilidades de alimentar a sus hijos. Entonces, y es ahí los casos dramáticos donde estas mujeres son vueltas a golpear y finalmente asesinadas son más o menos permanentes, ¿no? Entonces, y ahí sí creo que es importante, tampoco tenemos tiempo de desarrollarlo. Alguien preguntaba sobre los avances de la democracia radical. O sea, a ver, yo creo que, como dije, quizás, no sé si lo dije muy claro al comienzo, los movimientos sociales prefiguran lo que podrían ser nuevas miradas y nuevas prácticas sociales, o sea, que no dejan de alguna forma esta posibilidad de ir rastreando en las prácticas mismas por donde se van construyendo determinadas dimensiones, o qué es lo que esta realidad nos está haciendo reflexionar. Y en ese sentido las economistas feministas son bastante interesantes en ese proceso, porque comenzamos a visualizar una forma de articulación económica que trate de superar los vicios actuales. ¿Qué pasa con las otras cosmovisiones en relación a este punto? Alguien me pregunta, ¿qué pasa con democracia y buen vivir? Es bien interesante, mire, porque por un lado nos revela primero 2 acercamientos desde 2 cosmovisiones diferentes. La cosmovisión occidental radicalizada desde la práctica de las y los actores que la quieren transformar, y lo que nos viene de una cosmovisión como la indígena, donde el buen vivir no es solamente una receta, es una forma de mirar las relaciones del hombre y mujer con la naturaleza, del hombre y mujer entre ellos, de lo que es la forma de desarrollarse en el territorio. Por eso, una de las dimensiones fundamentales del encuentro feminista va a ser la lucha, la reflexión sobre cuerpo y territorio, ¿no? Entonces, sí, evidentemente que hay una conexión profunda. Yo lo he escrito en algunos otros artículos, entre la cosmovisión andina a este nivel del buen vivir y lo que estamos queriendo como democracia radical desde los feminismos. Pero el buen vivir tiene, por supuesto, también sus bemoles en la forma en que está siendo utilizado. Una cosa es cuando lo utilizan los gobiernos. Está en la Constitución de Ecuador y está en la Constitución de Bolivia. En Bolivia creo que hay un poco más de consecuencia. En Ecuador realmente es una barbaridad, porque está puesto ahí y no sirve para nada. También el buen vivir puede ser definido desde los hombres, desde los líderes masculinos, donde estamos fuera. Nosotras hemos hecho ya en 2 o 3 ocasiones, alrededor de los encuentros feministas y alrededor del Foro Social temático, Foro Social Mundial temático, reuniones entre feministas latinoamericanas y indígenas latinoamericanas alrededor del buen vivir, ¿no? Y entonces es muy interesante, porque lo que sale del buen vivir muchas veces agarra algo, pero se aleja dramáticamente de lo que generalmente los hombres ponen
como buen vivir, porque las mujeres están entrando con todas estas dimensiones, que la reproducción, que la maternidad, que la lucha por la defensa del cuerpo, cada uno en sus propios términos, que en fin, todo ese tipo de zonas, ¿no? de dimensiones. Hay otras cosas, hay otras teorías que casi epistemologías que nos acercan a una mirada un poco más compleja también de nuestra realidad en América Latina. Una de ellas, yo simplemente les recomiendo para que la sigan en algún momento, es la teoría de la decolonialidad, que no tiene nada que ver con la teoría postcolonial, porque eso responde mucho más a experiencias más específicas de Europa, África y Asia, que tiene que ver con qué es lo que pasa después de que termina la colonización, que es hace 50 años, y cómo esto continúa dentro. Lo que tiene la teoría decolonial es la recuperación de una dimensión absolutamente negada en la forma de procesar la mirada de los conflictos en América Latina, que es cómo la estructura colonial de hace 500 y pico de años nos marca todavía hasta hoy. Y nos marca no solamente como una colonialidad del poder, quiénes son los que tienen el poder, ¿no?, sino también una colonialidad que recupera todas estas otras dimensiones más subjetivas y emocionales y te marca una mirada más pasiva, más de dependencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la colonialidad es también una dimensión interesante. Las feministas, por supuesto, ya están otras mucho más que yo, confrontando la forma en que los compañeros hombres, Aníbal Quijano y compañía, definen la dimensión de colonialidad, porque lo que dice, por ejemplo, María Lugones, dice, bueno, no es solamente el sistema colonial, es un sistema colonial patriarcal de género. Ahí te deja toda la vuelta, porque entonces de dónde, cómo cómo se desarrolla esta dimensión. Entonces son pistas, o sea, aquí no hay en un momento que creo que tendría que haber dicho la radicalización de la democracia, o lo que entendemos por democracia radical, es un proceso que se va construyendo y descubriendo cuando tenemos claras cómo las contradicciones van mucho más allá de solamente una contradicción de clase o de género solamente, etcétera. Toda esta mirada mucho más compleja, o cómo va la democracia abarcando mucho más dimensiones y muchos más aspectos. Entonces eso es lo que estamos en proceso de construcción, y yo por eso decía, tenemos avances y retrocesos, pero de alguna forma hay como líneas de fuga permanentes que vienen por las luchas y las interacciones que podemos hacer entre las luchas entre nosotras, ¿no? Y bueno, simplemente quizás terminar que nuestra lucha ya no es solamente por transformar las relaciones de género, como ya dije, sino es una lucha contra un capitalismo heteropatriarcal y racista, ¿no? Donde y por supuesto donde está también toda la perspectiva de un género intersectado con todas las demás dimensiones, básicamente.